Muy buenos días. Iniciamos una nueva mañana de trabajo y abrimos esta actividad no sin antes hacer mención al manifiesto de las sociedades psicoanalíticas pertenecientes a la IPA en la Argentina, en cuyo contenido expresamos nuestra más profunda consternación frente a la escalada de violencia, terror y muerte desatada en las últimas horas en Medio Oriente. Abogamos por un camino de entendimiento que, vehiculizando a través de la palabra, permita abordar los conflictos sin perjuicios traumáticos para los pueblos. Deseamos acompañar a todas aquellas personas y familias que en estos momentos están sufriendo producto del horror, el terror, la muerte y la incertidumbre. Ante un escenario ominoso, orquestado por los propios seres humanos, nos vemos obligados a fijar una posición ética al servicio de las personas, la paz y los derechos humanos. Este manifiesto está expresado por las asociaciones psicoanalíticas de Argentina, de Rosario, Córdoba y Buenos Aires y Mendoza. Pasamos a la actividad que nos convoca en el marco del grupo de investigación Grupo Estilo, dirigido por el doctor Marcelo Toyo. ¿Vos querías hacer la presentación, Liliana? ¿Del grupo? Bueno, está bien. Gracias. Buenos días. Bueno, para mí es verdaderamente un gusto poder dirigir un poco esta mesa de amigos, colegas queridos. Hace unos años, Marcelo Toyos me invitó junto con otros colegas y amigos a compartir un espacio de investigación, de estudio, acerca de un término que yo nunca lo había escuchado en relación a nuestra práctica analítica, que era la noción de estilo en psicoanálisis. Me sonó bien, a pesar de que no sabía de qué se trataba, pero precisamente por eso, y porque provenía de él quizá esta invitación, pensé que podía ser una buena apuesta. Y desde ese momento, que hace varios años, formamos parte algunos de este grupo de manera ininterrumpida y la verdad que hemos estudiado mucho, trabajado mucho, muchas veces con algunas diferencias, no siempre acordamos, pero seguimos estudiando, aprendiendo, y el texto que hoy se presenta es un producto de Marcelo, de todo este trabajo que venimos haciendo, pero es un trabajo que trasciende lo que hemos trabajado, porque es verdaderamente un trabajo particular, singular de él, en donde nos sentimos representados, pero va más allá incluso de nosotros mismos. Porque yo hoy lamento decir que no pude traer el trabajo, quiero ver el título, por lo menos dame el título que le pusiste. Bueno, Marcelo Toyo le puso, o sea, el título que vertió en este texto es El psicoanálisis en la cuerda floja, de su estilo. Quiero decir que para hablar del dispositivo con el cual vamos a trabajar, como no se va a leer todo el texto, él va a hacer algunas puntuaciones y quienes comentan van a hacer quizá alusión o preguntas o comentarios acerca de cosas que a lo mejor no van a estar explicitadas, pero pensamos que ese dispositivo igual es bueno para que ustedes puedan preguntar si algo no quedó claro, interrogar y que ese sea la causa de nuestro debate. Pensamos que puede salir muy bien así. Quiero presentar, Marcelo Toyos es el autor de este escrito. Gloria Cordeu luego lo va a comentar y también vamos a tener el comentario de Leonardo Peskin. Yo voy a conducir y Ceci Moya va a tomar nota de todas las intervenciones, preguntas, etcétera, que haya en las redes. Así que, Marcelo, tu palabra. Buenos días. Tenemos que insistir en decir buenos días pese a todo. Agradezco, como es de costumbre, a la Secretaría Científica porque me permite darme lo que yo llamaría un gran gusto, igual que lo decía Lili recién. Es un gran gusto que me voy a dar poder compartir con ustedes un trabajo
que además va a ser comentado por queridos colegas a los que respeto y espero ansiosamente sus ideas. Y bueno, yo puse por ahí en el flyer de presentación trabajo no tan libre, en relación con lo que decía Liliana, ¿no? Es un trabajo libre, pero es un trabajo que está muy marcado por el recorrido que hemos hecho durante casi 7 años en el grupo que se dio a llamar Estilo, pero que en realidad el título inicial era Las reglas de la singularidad en la praxis analítica. Ese título fue reemplazado rápidamente por Estilo. Ya voy a pensar. Listo. Ese trabajo no tan libre, gracias Ceci, ese trabajo no tan libre es porque precisamente, como me acotaba Ceci recién, yo no Liliana, se hizo en el seno y recorre bastante mi trabajo el derrotero que hicimos durante estos casi 7 años. En el grupo nos han acompañado, hemos trabajado en distintos momentos y algunos todavía lo seguimos haciendo, Carlos Barredo, Osvaldo Canosa, Graciela Campins, Gloria Cordeu, que está aquí, Graciela Lanfir, que también está aquí, Mari Lo Giovini, Eten Novakoski, que hoy cumpleaños, le mando un beso, Laura Palacios, Liliana Pérez. Antes de comentar el trabajo, como se dijo, no lo voy a leer, es un trabajo largo, un poco denso, escrito para ser leído más que para ser hablado, entonces lo voy a comentar. Pero antes de empezar, bueno, lo de no tan libre, después de haberlo escrito, me di cuenta que también tiene una resonancia que tiene que ver con el momento actual de la política argentina, donde la palabra libre o libertad está siendo maltratada ante los ojos de todos. Y bueno, no me di cuenta, obviamente el inconsciente existe, cuando escribí no tan libre, que también puede haber una referencia a eso. Y en cuanto a la intención real, lo que me mueve desde la conciencia, digamos así, es trabajar temas, explorar fronteras donde el psicoanálisis puede todavía tener tantas cosas que decir. Por supuesto que esta no es la única, es la que nos gusta a nosotros, pero tiene que ver con una fuerte inclinación a instalar que el psicoanálisis tiene mucho que decir, hay mucho por investigar, hay una complejidad que no la hemos agotado ni mucho menos, y que eso hace que el psicoanálisis no esté en crisis y que lo podamos todavía seguir expandiendo, sobre todo en un ámbito como la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, entonces, nada más. Voy a recorrer un poquito el trabajo y contarles, quizá leerles algunas partes de qué se trata. El trabajo empieza con una cita pequeña de un escritor que se llama César Aira, que dice así: a fin de cuentas, de lo que se trata aquí es de impugnar la idea de la adecuación de un estilo a una historia. Me interesó esto porque condensa bien la idea que tenemos, que es explorar lo que va más allá de la historia y lo que va más allá del sentido. La historia como la necesidad de recomponer y de reconstruir nuestra subjetividad, nuestra vida, nuestras vicisitudes y de entender algunas cosas, pero también de no entender otras. Y eso que queda detrás de lo que la historia sanciona como sentido es el territorio que queremos explorar, y el estilo tal como nosotros lo hemos trabajado va en esa dirección. Yo creo que esto partió, acá mis colegas acompañantes en la historia del grupo me lo van a ratificar o rectificar. Yo creo que todo empezó con un trabajo que leímos de una psicoanalista que se llama Beatriz Castillo, que se llama La fuga del objeto. Es un trabajo que ya tiene bastantes años, desde 1990, está publicado en la revista Conjetural número 25, creo. Si no es 25, es 24. Y ella dice ahí que el estilo es un trabajo realmente recomendable para el que le interese este tema, porque hay un recorrido muy, muy exhaustivo y muy interesante.
Ella dice, entre otras cosas, que el estilo es una noción flotante. Esa idea de noción flotante creo que nos ha flotado con nosotros durante todo este recorrido y nos ha permanentemente propuesto nuevas incertidumbres para seguir pensando, ¿no? Porque no la terminamos de entender del todo. Este trabajo, de algún modo, es un intento tal vez de entender qué es esa noción flotante. Una primera cosa que hay que decir, que es una especie de petición de principio o de postulado, es que el estilo tiene que ver, el estilo, espero que pueda transmitir qué queremos decir con eso, ¿no? No es el estilo, por empezar lo podemos definir por la negativa, no es el estilo de David Lieberman y los estilos neuróticos, que también un analista inglés que se llamó David Shapiro tenía un libro, Los estilos neuróticos, y los estilos comunicacionales de Lieberman aplicados digamos, a la clínica, a la psicopatología y a otras posibilidades de entender. Bueno, no se trata de ese estilo. Por supuesto, es una aproximación interesante a la clínica, ¿no? Lo que trabajaron Lieberman, Shapiro y otros. Tiene que ver con lo que Lacan llamó el objeto causa de deseo, el objeto perdido por estructura, que, digo, en el trabajo, en su constante fuga, en su constante empuje, deja una y otra vez a su paso, en las vicisitudes de una vida, en las vicisitudes de un análisis, una estela singular, una marca singular que podemos llamar estilo. Por supuesto, si hemos trabajado el concepto de estilo a través de algunas insinuaciones de Lacan respecto de esto que después voy a mencionar. Después no, ahora. Lacan decide publicar en la introducción a sus escritos, que se llama Obertura a los escritos, hacer una alusión a el discurso sobre el estilo que el llamado conde de Buffon en 1753 pronunció como en su alocución de ingreso a la Academia Francesa. Allí dice, entre otras cosas, la frase que se ha hecho más o menos famosa, que es: el estilo es el hombre mismo. El estilo es el hombre mismo, dice Buffon, y en ese escrito de Lacan, muchos años después, Lacan agrega: el estilo es el hombre mismo al que nos dirigimos. Con lo cual coloca el estilo en el plano de lo que podríamos llamar la intersubjetividad, ¿no? El estilo es algo que hacemos propio a partir del deseo del otro, que es la circularidad en la que se forja nuestro propio deseo. Más adelante, Lacan, en una conferencia que da en la Sociedad Francesa de Filosofía y que se encuentra en el texto El psicoanálisis y su enseñanza, fue escrita como El psicoanálisis y su enseñanza, vienen los escritos, dice que el estilo es la única formación que podemos transmitir a aquellos que nos siguen. Lo único que el psicoanalista puede transmitir, los psicoanalistas podemos transmitir, estamos hablando de formación de analistas, es un texto donde él se refiere a la enseñanza del psicoanálisis. Lo único que podemos transmitir, dice Lacan, es un estilo. Queda en esa sugerente y enigmática formulación. El estilo también, creo yo, tiene que ver con el movimiento de retorno a Freud, un movimiento incesante. A mi manera de ver, los psicoanalistas permanentemente estamos tratando de, también como nosotros la queremos entender a Beatriz Castillo, pero en forma más permanente, lo que Freud propuso, tal como retorna en los distintos espacios, objetos en los que retorna. Podemos pensar en un paciente en análisis, pero también podemos pensar en situaciones de la cultura, podemos pensar en la situación que estamos viviendo hoy una vez más, donde no podemos evitar las guerras y la matanza entre seres humanos. Ahí retorna algo que, por supuesto, que Freud se dedicó mucho a estudiar. En esa frase que les acabo de leer del psicoanálisis y su enseñanza, Lacan habla de las revoluciones de la cultura. Es decir, tiene que haber una revuelta, tiene que haber una revolución, tiene que haber un movimiento para que podamos pescar algo del estilo. En un análisis, esa revuelta es transferencial. Esa revuelta es a partir de alguna vicisitud, de algún cruce, de alguna cuestión
que se mueva en la relación transferencial. Sabemos los analistas que sin transferencia no hacemos nada. No hacemos nada como analistas, podemos hacer otras cosas. En esa revuelta transferencial, en ese movimiento de la cultura, de un vínculo transferencial, podemos encontrar algo que se refiera al estilo de lo que está sucediendo ahí. Estilo implica una constante, implica una cierta repetición, una cierta formulación de la repetición. Bueno, así esta presentación del estilo en sus formulaciones, sobre todo por Lacan, y en formulaciones por otros analistas que han ido por otros lados, en este primer, les acabo de mencionar lo que aparece en la primera parte del trabajo, que yo la llamé nuestras necesarias discontinuidades, lo que habla, el significante, lo simbólico, las fragmentaciones, los quiebres, los tropiezos de ese instrumento que tenemos para comunicarnos, que es el lenguaje, y en donde se puede pescar algo de lo que estamos tratando de pensar como estilo. En un segundo punto del trabajo, que tiene que ver con una exploración que estuvimos haciendo en los últimos 2 años en el grupo aproximadamente, nos empezamos a interesar por la voz y eso nos llevó después a la música. Entonces, el segundo punto lo llamé la continuidad, o sea, la discontinuidad que está establecida por ley, por el orden simbólico y por el significante, se recobra, o podríamos recobrarla, en lo que suena. No en lo que habla, sino en lo que suena, en lo que puede ser la música, puede ser lo que Lacan llamó la voz. Y entonces, allí, esa parte del trabajo la comencé con una cita de Pascal Quignard, uno de los libros que he leído mucho y hemos leído algo también en el grupo, se llama El odio a la música, de Pascal Quignard. Él dice, en la Ilíada, los primeros tiempos de la historia de la humanidad, la Ilíada, junto con otros textos, ¿no? Pero bueno, si vamos a los griegos, es la Ilíada. En la Ilíada, la cítara no es una cítara, dice Quignard, todavía es un arco. Lo cual me parece que es una buena forma de introducir cómo lo antiguo, lo arcaico, se presenta en estas formaciones más avanzadas de la humanidad, como puede ser la música, aunque la música es muy temprana en la historia de la humanidad, pero probablemente más temprana sea la caza. La caza, el arco, es un instrumento para cazar, para, digamos, procurarse la subsistencia, también tiene un sonido. El sonido de la cuerda del arco, para Quignard, retorna de algún modo en la cítara. Entonces él dice, en la Ilíada, en aquellos tiempos, la cítara todavía no es una cítara, todavía es un arco. Digamos que en la ejecución de la cítara, el estilo del que toca, algo puede tener que ver con estas necesidades pulsionales básicas, que son todavía más básicas que la de la música, como sería procurarse el alimento con un arco en la casa. Bueno, después, y esto ya es de algún modo mío, me interesó mucho una cantante uruguaya que se llama Silvia Meyer, y en el trabajo hago alusión a una letra de uno de los muchos textos que ella tiene. Es una cantante y es una escritora también, yo diría poeta. En ese texto que ahora les voy a leer, la repetición de un par de significantes creo que muestra cómo ella quiere hablar de una suerte de vacío sustancial del sujeto. Dice, nadie, nadie, y repito, nadie, de nadie en aire, un baile de nada y nada, un aire de nadie, nadie y menos tú. Ayuno de alguien, alguien y menos tú. A nadie, de nada, a nadie por nadie, el aire que quedó,
de nadie, creo que de nadie. Creo que acá hay una referencia cuando dice y menos tú a la presencia de un otro, y cuando dice creo que de nadie al final hay una cierta vacilación en esa insistencia en la nada y en el nadie, cuando dice creo, ¿no? Da una suerte de esperanza de que quizás no sea así. Y entonces un crítico musical, se llama Martín Graciano, comentaba la obra de esta artista uruguaya, que está ahora, creo que está radicada en Estados Unidos, en una nota que salió en página 12, y de allí saqué el título del trabajo porque me pareció muy impactante y muy linda. Dice que Silvia Meyer es una voz que afina en la cuerda floja de la atmósfera. Leo en esta expresión una forma poética de transmitir la fugacidad esencial, constitutiva, de una voz que se refracta en la lengua, dejando en ella una estela singular, un estilo que me interesa analizar. Es en la práctica poética, con la letra, donde es posible, con mejores resultados, escribir lo propio de una voz. Entiendo por lo propio a ese bien intransferible de un sujeto que se puede escribir mediante la puesta en fuga del decir en su derrotero simbólico. Es decir, hay un derrotero simbólico, hay un decir, algunas intervenciones, por ejemplo del analista, pueden poner en fuga alguna parte de ese derrotero simbólico. La voz como pulsión es lo que suponemos, necesitamos suponer, como aquello profundo que flota, oculto y desocultado en la fuga significante. Ese efecto de transmisión de una voz propia, a veces como grito, otras como susurro, más o menos cerca del neologismo. Quizás ese soplo del sujeto, que Aristóteles llamó alma, es lo que llamamos estilo. Acá tiene razón Lili, estas ya son cosas mías. Pensemos en un sujeto en análisis. Más allá del síntoma y su urgencia, más allá del ideal y su falsa promesa, más allá del goce de la lengua y su autosuficiencia inútil, ¿qué lo hace seguir, ese sujeto que está en análisis? ¿Qué lo hace seguir hablando sino la esperanza de encontrar esa voz, mejor dicho, de ser encontrado por ella y ser invocado como sujeto de esa cadencia, de ese ritmo, de esa letra sustancial que sentirá como suya? Bueno, esta ya les leí una parte textual del trabajo. Se trata de una pretensión de los analistas, la de transmitir una verdad escondida en ninguna profundidad, sino en la superficie del decir y sus revoluciones. Se trata de una vía de transmisión que Lacan dice es la única vía por la que podemos transmitir algo. Allí donde el significante tropieza y se engarza mal en la cadena discursiva, allí donde escuchamos algo que suena mal, allí habrá una probable lectura del deseo inconsciente en un enunciado que se abre a la interrogación de su enunciación. Lo que se escribe allí es, como en un poema, el objeto mismo. Tal como ese objeto puede ser transmitido, tal como puede fugarse en la palabra en esa situación puntual, en ese momento. Bueno, después en el trabajo yo tomo pasajes y textos de varios escritores, sobre todo poetas, Pessoa, Borges, Juan Gelman, alguien que se me escapa acá, pero bueno, para esta oportunidad elegí a Lorca, que también lo tomo, especialmente interesante. Bueno, a estos fondos que Lorca llama el limo subjetivo, el limo, muchos se han referido de muchas maneras. Lacan, por ejemplo, de una manera más o menos académica, lo llamó la langue,
María Negroni, por decir, en una de sus novelas lo llama Matorral del Alma. Y es eso que Silvia Meyer llama Nadie, esa presencia inasible, que es la cadencia misma de las letras, en este caso de de Lorca, y de la peculiar simbiosis que encontramos, tal vez más que en ningún otro, con la música, entre música y letra en los poemas de Lorca. Por ejemplo, y la presencia de la muerte. La presencia de la muerte como, digamos, actor principal de ese nada, nadie, de ese vacío que estamos todo el tiempo rondando los seres humanos. Por ejemplo, para compartir, porque es hermoso, podemos leer de Lorca cuando dice: y la muerte entra y sale y entra, la muerte de la taberna. En ese entra y sale y entra, en ese movimiento, él nos trae una música que bueno, en principio nos predispone a escuchar, ¿no? Por el cielo va la luna con un niño de la mano, dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Bueno, después hago alusión a algo que yo en mi libro Sustancia Freud trabajé bastante, que es el tema del duende en el flamenco. Lorca tiene un trabajo es una conferencia en realidad sobre el duende, imperdible. Dice, el duende del cantador flamenco, ¿no? Hablamos de eso. El duende opera sobre el cuerpo de la bailarina, bueno, del cantador o de la bailarina. El duende opera sobre el cuerpo de la bailarina como el aire sobre la arena. El duende no se repite como no se repiten las formas del mar en la borrasca. El duende lorquiano, digo yo, el duende lorquiano habla el lenguaje de las formas. Hacerla hablar a las formas es también una tarea que creo que los analistas tenemos que entrenarnos en eso. Bueno, Pascal Quignard, que se ha dedicado tanto a esto, habla de la sonata materna. Esos fondos tienen estructura musical para él, y habla de la sonata materna en la que se incuban los infants, los bebés. Y bueno, para terminar, en el punto 3 llegamos a algo súper interesante que se llama la nota azul. Los músicos hablan de una nota, bueno, que ha sido recogida por el jazz. Muchos habrán ido en New York a Blue Note, por ejemplo, que es un lugar de jazz muy conocido que recoge esta cuestión de la nota azul. La nota azul tiene una procedencia en la música doble, por lo menos hasta donde pudimos entender, que viene de la música africana. Con la música africana llega hasta el jazz, esa es sobre todo del canto, pues la música, en el jazz y en el blues, en Estados Unidos, es donde se habla de esta nota azul. Por otro lado, también tiene alguna origen en Mozart, no en Chopin, que no me acuerdo ahora quién era que decía que Chopin tenía una música azul, que la música de Chopin era azul. Bueno, la nota azul es una nota, lo interesante es una nota que forma parte de la improvisación, tiene un acento de estilo en el que la toca, en el que la hace sonar, lo representa, tiene mucho de libertad en su ejecución, pero al mismo tiempo no es totalmente libre. Hemos podido investigar hablando con músicos y con personas que se han dedicado a esto, que la nota azul no puede ser cualquier nota, tiene que estar en relación con lo que se está tocando, es decir, con la melodía, en una relación muy particular que yo no voy a decir bien, pero son 3 octavas por arriba de la nota semitono que se está tocando en ese momento. Toda una formulación muy matemática, como son las formulaciones de los músicos, pero que al mismo tiempo el momento, la forma, la tonalidad, la cadencia en que se ejecuta esa nota es absolutamente privativa del que está haciendo esa música. Entonces,
articulado por no estar articulable, esa relación entre lo articulado y lo articulable que trabaja tanto Lacan con la pulsión, ¿no? Es algo de la pulsión de ese ejecutante, de ese músico, que se manifiesta en ese momento, no totalmente libre, pero también libre. Cuando nosotros pescamos esa parte de un sujeto y se la podemos devolver, no es obviamente totalmente libre. Nadie es totalmente libre de su historia y de su derrotero significante y de sus pertenencias familiares, culturales, pero en esa formulación, en esa vuelta, en esa revolución que le permiten vicisitudes, por ejemplo, de un análisis, vicisitudes transferenciales la mayoría de las veces, podemos establecer algo. Yo cuento un caso acá, algo que me pasó con un paciente, una de las experiencias que tuve tan fuertes como de reacción terapéutica negativa, y en donde la posibilidad de decirle a un paciente que era con un padre muy terrible, una persona joven, y que tenía un síntoma obsesivo paranoide bastante fuerte, y cuando estaba en esas situaciones de angustia y de tener que buscar señales en cosas que le estaban pasando, varias veces repitió: yo busco patrones, necesito buscar patrones, refiriéndose a los patrones en la realidad que lo podían orientar para pensar algo, lo que estaba sucediendo, ¿no? Se angustiaba. Un ejemplo, en un momento en donde él estaba muy preocupado por dejar de fumar, notaba que determinadas cosas que pasaban a su alrededor, por ejemplo en los vecinos, podían ser señales que lo estarían indicando que él estaba en peligro, por ejemplo. Y si se daban ciertos patrones en la realidad, él se tranquilizaba, y si no se daban, se intranquilizaba. Bueno, en una situación muy fuerte que duró mucho más de lo que yo hubiera deseado, de reacción terapéutica negativa, el poder decirle en un momento: no hay ningún patrón acá. Bueno, la situación era de mucha opresión en la transferencia, ¿no? Yo prácticamente tenía impedido hablar porque mi voz se había transformado en absolutamente persecutoria para él. En muchas ocasiones se levantó y se fue de la sesión cuando yo quise decir algo. Una vez se me ocurrió decirle: no busques más patrones, acá no hay patrones, y eso fue una situación de quiebre muy importante, y por suerte pudo salir de esa situación. El análisis continuó, no mucho más tiempo, pero continuó un tiempo más como para que pudiéramos arribar a alguna tierra un poquito más firme. Bueno, entonces, no sé si... La idea era comentar más o menos qué es lo que fuimos trabajando. Me va a interesar mucho escuchar los comentarios. Y no sé si me estoy dejando algo importante. Podría terminar con una frase del final del trabajo. Sí, ¿puedo terminar con algo de 3 minutos, 2? Sí. Entre varios autores que consultamos, me quedo con, para terminar, darle paso a comentarios, con cosas que dice Colette Soler, que es muy interesante como trae la cuestión del poema, porque por supuesto el derrotero que estamos explorando pasa por la letra, por el poema, por la música, y en ese terreno estamos, por supuesto, para seguir trabajando, porque hay muchísimas cosas que no entendemos. Entonces, Colette Soler dice, con esto termino: ese poema que soy, que no he escrito, pero que me constituye, puedo firmarlo gracias a un análisis. Solo que esta firma debo colocarla, aunque el texto del que dispongo está incompleto, porque los efectos de la lengua, de la langue, me sobrepasan por definición. Esta firma debo colocarla, a cierto sentido, como en el tercer tiempo de los tres tiempos de Lacan, de certidumbre anticipada, ¿no? El tercer tiempo es un tiempo en donde se corre un riesgo,
Cuando el prisionero sale por la puerta, no sabe exactamente todo. Lo va a saber después de su movimiento. Después de su movimiento, sabe si acertó o no acertó. Acá me pareció algo parecido. Ella dice que hay que firmar, aunque no dispongo, porque el texto, por los efectos de la lengua, está incompleto y esos efectos me sobrepasan por definición. Y termina diciendo, firmo un poema en blanco, del cual solo tengo los fragmentos que he descifrado. Firmo en la cuerda floja de mi estilo, diría yo. Gracias. Bueno, pasamos al comentario de Gloria. Bueno, primero quiero agradecerle a Marcelo por invitarme a comentar este trabajo que realmente me resultó muy rico en su desarrollo y muy agradable para leer. Tomando algo de sus poetas, digamos, yo diría que algo del duende lorquiano se hace de las suyas acá en su escrito. Recrea en él temas que, si bien hemos trabajado, esto parece que todos lo repetimos, él lo menciona, que el grupo estilo. Pero eso no quiere decir que esto sea un trabajo del grupo estilo. Muy por el contrario, el estilo de Marcelo tiene aquí su sello bien puesto con su creatividad personal. Bueno, me dejo de florear y tomemos el concepto de estilo. Evidentemente es un concepto complejo y que nos está invitando a explorar. De hecho, lo hicimos durante varios años. Está abierto a distintos campos e interpretaciones, desde el arte, con sus múltiples acepciones, y como veremos al psicoanálisis. Yo me pregunto si en este caso el psicoanálisis no es parte de un arte, ¿no? Hay algo del arte que se expresa en el psicoanálisis. Bueno, toma esta noción de Beatriz Castillo, de noción flotante, que yo pregunto, ¿podemos ignorar la resonancia que tiene en cuanto a atención flotante, que es un concepto nodal de nuestra práctica? Creo que no, ¿verdad? Me gustaron mucho las metáforas marinas, esto de la deriva sin fin, orfandad de anclas, entusiasta navegación y la estela singular de un estilo, que utiliza y nos acercan a ese objeto causa de deseo en su constante fuga y a esta posibilidad que Marcelo subraya de una lectura en transferencia, donde fugazmente algo de un saber se exprese. Deseo del analista que al jugar su papel convoca al deseo del paciente, un llamado a soltar amarras de un goce aceptando una pérdida. Aquí una pregunta. Cuando hablamos de estilo en psicoanálisis, ¿nos referimos a nuestra práctica, a la singularidad de cada analista? ¿Acaso podemos pensar una sin la otra? Y si nos referimos a nuestra práctica, esto Marcelo en su trabajo extendido creo que también lo deja bastante claro. Nosotros vamos a tener un saber ya establecido, fijo, etcétera, certezas inamovibles a las cuales nos atenemos, o como dice el poeta, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y esto por eso digo que es una división de aguas que Marcelo deja bien definido. Bueno, en cuanto lo marcó bien Marcelo, él habla de del estilo, tomando distintas definiciones, una la del Conde de Buffon, donde habla de que es el hombre mismo al que nos dirigimos, dirá Lacan, y que por supuesto es en transferencia, no de cualquier modo. Y la otra que toma de una conferencia que dice que la verdad más escondida se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esto, dice Marcelo, es volver para revolver, y nos señala no solo atendiendo a las revoluciones de la cultura, sino al momento transferencial. Yo aquí copié algo de él porque me parece que no lo dijiste textual, pero a mí me pareció muy lindo. Para que una interpretación tenga eficacia, debe ocurrir en un momento de revuelta transferencial, de repetición que empuja a un borde de angustia, donde tengamos la oportunidad
que un estilo subjetivo se transmita y se transmute. Luego de esta frase nos cuenta un caso clínico, donde claramente lo que no hay es una certeza de yo le dije la verdad, digamos, ¿no? Digamos que el paciente llega al análisis desplegando en su discurso repeticiones que hacen a su síntoma, a su lugar de objeto para el otro, como otra táctica defensiva del goce al cual se aferra. El analista, con su saber hacer, irá desarmando esta estrategia, promoviendo la barradura de ese otro omnipotente donde la búsqueda de completarlo y satisfacerlo naufrague ante su imposibilidad e inutilidad. Al final de un análisis, el síntoma dará cuenta de un estilo singular, donde pueda modificar la economía del goce al estar advertido del mismo. Pero ese estilo singular no alude a genialidades ni le garantiza la felicidad. Al decir de Freud, buscamos transformar la miseria neurótica en infortunio corriente. Estilo, fantasma atravesar, marcas de un punzón, síntoma que quizás puede ir forjándose. Como dice el analista en su viñeta, veremos qué hace con eso. Palabras claves, poesía, música, la langue, nota azul, van a dar su voz para vislumbrar ese duende que se deja decir pero no atrapar. Distintos andariveles por los que Marcelo transita buscando decir algo de lo indecible, con aquellos que sí lo hicieron. Por ejemplo, Silvia Meyer y su no ontológico, como nos señala, donde ese nadie, nada nos conmueve. ¿Será la letra? ¿Será su música? ¿Esa voz contorneando un vacío? Yo me pregunto, ¿acaso nos importa saberlo? O mejor, dejarnos conmover sin pedir más. Eso que deja visorar esa presencia inacible. La langue para Lacan, matorral del alma para María Negroni, limo para Lorca, rima íntima para Pessoa y cuántas expresiones o significantes más tratando de decir lo indecible. Bueno, todo ello se vale de la conferencia Juego y Teoría del Duende de Federico García Lorca para ilustrar la importancia del duende en el arte y, por qué no, del psicoanálisis cuando toca el cuerpo. Ese cuerpo erógeno que con la música, así como el decir de un analista o su silencio, golpea, marca, deja huella en él. Huella borrada quizás como el aire sobre la arena, solo dice Lorca. Quisiera resaltar el párrafo que destaca Marcela, preguntándonos si nos suena. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Me gustó tomar de la conferencia de García Lorca la diferencia que hace entre ángel, musa y duende, diciendo que ángel y musa vienen de afuera. El ángel da luces y la musa da formas. En cambio, el duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. ¿Qué querrá decir esto, Lorca, y por qué lo traigo? Se pregunta Marcelo, ¿qué escuchamos en el borde de la escucha con ese huidizo sustrato corporal? ¿Algo allí de la langue? ¿Podemos con fortuna vibrar en la rima íntima del sujeto con un acto que rearmonice su emoción? En su nueva viñeta clínica irá de los loops paranoides al recuerdo y puesta en acto de un ritmo percusivo, que justamente es patrón-patrón. Se construye un nuevo neologismo, operando en la cura y que nombra como el estilo transcurre en la cuerda floja del entre dos transferencial. Música, ritmo, presente, actuante. Voz invocante que desmarca un cuerpo volviéndolo otro. Al mejor estilo de la Carta 52 de Freud. Repetición ineludible de todo análisis. E insiste sin consistir, bordeando un imposible. Acotación de un goce que cesará de no escribirse. Así, patrón, con su ritmo y cadencia juguetona,
conmueve al paciente, quitando entidad a lo siniestro allí agazapado. Logra quitarle al significante su ligazón al sentido. Más que un saber, produce un viraje en el mismo, y una verdad dicha a medias se deja entrever. Si el estilo rompe la historia, aquella que no se sustenta en una verdad total y única, es justamente porque la verdad solo puede semidecirse o decirse a medias. Maximiliano Diel, a quien nombra en su artículo El estilo de Lacan y otras pendejadas, se pregunta si el estilo, cualquier estilo, funcionaría como ideal del yo. En su respuesta, refiriéndose especialmente al psicoanálisis, se apoya en la postura de Lacan, quien propone atenerse a la ética del lenguaje y a la singularidad de cada análisis, postura totalmente opuesta a entronizar cualquier ideal. Subrayó la necesidad de escapar a toda captura imaginaria. Lacan nos conmina irónicamente: hagan como yo, no me imiten. Finalizando su escrito, Marcelo menciona la nota azul, comparándola con la pulsión, refiriendo en ambas a su cualidad de no articuladas, pero a su vez que son articulables. Retoma allí el concepto de Beatriz Castillo de noción flotante, acerca del estilo, aquello que flota en el decir del paciente, contorneando con su singularidad un real y donde una letra pueda ser leída. Como broche final, y luego de puntualizar, si por obra de la sublimación el objeto es digno de ocupar el lugar de la cosa, si el síntoma es el invento del sujeto que le permite hacer su vida, ¿será el estilo la forma que cada quien logra darle a esta herida del ser? Pregunta que creo estimulará el deseo de participar en esta exposición. ¿Esa herida es un duelo alcanzable y sostenible o dependerá nuevamente de las revueltas de la vida y la singularidad de cada sujeto? Bueno, otra vez gracias, Marcelo. Bueno, ante todo les agradezco poder participar, especialmente por un dato que creo que es el más relevante de toda esta propuesta, que es los temas que van trayendo. Es decir, que son temas que están pendientes y que me parece que hay muchas maneras de abordarlos, y acá hay una amplia gama de alternativas que yo voy a tratar de describir y expandirlas un poco. La primera cuestión que me pareció interesante es la hipótesis de navegación, que también la mencionaron. Y quizás la primera cuestión que se me ocurrió: ¿por qué estaciones y no puertos si estamos navegando? Bueno, acá se ve afectado mi estilo porque yo leí ya 2 trabajos, más lo que propuso hoy Marcelo, más en los comentarios, deshacen una especie de criterio sistemático de comentario, ¿no? Pero lo primero que les diría es que si yo abordo esta nave y entro a navegar con ustedes, porque él comienza planteando sin anclas, en una especie de orfandad de anclas, dice, lo primero que voy viendo es un litoral. Y creo que el litoral nos va llevando a la letra, que es lo que Lacan propone como fundamentos de toda la estructura significante. Es decir, que habría una especie de trasfondo de letras que implican el cuerpo, que es algo importantísimo en cuanto al tema del estilo, y es tomado por varios autores. Es decir, la importancia de lo corporal, y en particular las escrituras en el cuerpo. Y en esto concuerdan Freud y Lacan acerca de que el cuerpo, de algún modo, va siendo inscripto en letras que, en clave freudiana, uno podría decir, bueno, todas las experiencias de trato corporal, de seducción, de erotización corporal,
van creando como una especie de predisposición, que son las fijaciones sobre las cuales se basa toda la estructura de la represión. Es decir, que si uno profundiza en el pensamiento de Freud y de Lacan también por vía de la letra y el litoral, vamos a encontrar el soporte de la letra. Es decir, aquello que está en un plano probablemente más difícil de alcanzar, pero que lógicamente es imposible eludir. Hay una anterioridad, como la plantea Freud, de la represión primaria para la secundaria. La primaria queda como algo que va desde la predisposición genética a reprimir hasta el cuerpo en sus formas de inscripción, que son las primeras represiones que constituyen su mapa erógeno. Es decir, yo me voy orientando ahí hacia elementos estructurales, desde donde podría provenir algo de esto que llamamos estilo, y que estamos todo el tiempo tratando de alcanzar con nuestras limitaciones del significante una dimensión que va más allá del significante. En ese sentido, me hizo ruido una cuestión de Colette Soler que citás y que está en una conferencia Abdeva, acerca de un supuesto inconsciente desligado del otro que no tiene nada que ver con la simbolización. Lo primero que pensé, ¿por qué no ello? Si el ello es freudiano y es lacaniano. Ese inconsciente que no es significante se llama ello. ¿Y qué importancia daría yo a esta diferencia? De que justamente en cierta restricción freudiana para resolver ciertas cuestiones, uso ese caldero que es el ello, caldero pulsional, que es una especie de conexión corporal rara desde donde provienen las cosas, y tenemos que tratar de ver cómo son esas cosas y cómo pueden ser encausadas. Ahí yo pensaba, si seguimos con la cuestión de la navegación, el agua serían los significantes, está el cauce, que sería por donde el agua puede transcurrir, es decir, las marcas sobre las cuales se va desenvolviendo, y en cierto modo una especie de continuo interjuego. Ahí se me ocurrió apelar, después voy a tratar de sistematizar cuestiones generales sobre lo que yo pienso del estilo, pero recurrir un poco a Derrida y el entre, es decir, ese juego tensional entre diferentes dimensiones que no es ni una ni la otra y que se da en un interjuego tenso y inestable. Como comentario quizás cómico, una de las primeras asociaciones que tuve abordando este tema es por qué un Stradivarius es un Stradivarius. Es decir, si es en definitiva un violín, si es como todos los violines, si se construyó bajo la misma lógica, etc. Bueno, todavía se está debatiendo por qué suena de esa forma. Y lo mismo, bueno, el planteo acerca de la sonrisa de la Gioconda, esto lo toman bastante, estudian estilo. ¿Qué tiene esa sonrisa? Ahora, vuelvo a lo que estaba planteando antes, de ir entendiendo cierta cuestión estructural como fundamento de donde provendría, bueno, todas estas metáforas acerca de cómo entender aquello que proviene de otro lado, sea el duende, sea alguna musa, sea alguna forma propia de cada uno. Pero yo lo que diría es que ese elemento estructural hace un efecto que es el que nosotros clínicamente nos tiene que interesar. Es decir, ¿cómo impacta ese efecto? Hay algunos ejemplos que en los escritos por lo menos está, el caso de la Sharp, de la tos, y ahí se me desencadenó toda una serie de ideas acerca de la tartamudez, de los efectos corporales directos, de la Tourette, de una cantidad de cuestiones
que nosotros abordamos en la clínica y que no son estrictamente significantes, pero hacen absolutamente a la subjetividad. Y ahí me viene una cuestión antigua, pero abandonada, que es entender un poco más qué es el carácter. Aparece la mención al carácter en el caso de Layard. Kant habla de un carácter pasivo, metió el carácter, ¿no? Y hay muchos autores que desarrollaron teorías sobre el carácter, etcétera, pero es un término abandonado porque objetaría la subjetividad lacaniana, pero el carácter de algún modo está incluso como, si se quiere, una idiosincrasia hasta cultural de acuerdo a cada contexto donde uno se desenvuelve. Y el otro término que me vino con esta cuestión de los efectos del estilo en la clínica o en la vida concreta es el tema de la personalidad. Freud no tiene inconvenientes en invocar la personalidad. Escribe la descomposición de la personalidad psíquica. Lacan tampoco, escribe su tesis sobre la paranoia y su relación con la personalidad, que después se deja de lado porque pasamos a la subjetividad, pero de algún modo esa otra dimensión que de algún modo incide y es lo que vemos como efecto de aquello que estructuralmente queda marcado, es algo de lo que tenemos que dar cuenta. Y creo que está un poco abandonado teóricamente, ¿no? Es decir, es como si hubiésemos apostado todo al significante y a la personalidad y estamos teniendo que volver a la fuente de la personalidad, digamos, de toda esta cuestión. El otro tema, dentro de todo esto que voy viendo en esta breve navegación que yo pude hacer con ustedes, porque se ve que hacen años que están con esto, es ¿y cómo leemos esto? Si no es del significante, si no es caracterizable por medio más que de ciertas metáforas, pero aún así nuestra falta en ser no alcanza al ser nunca. Y ahí empecé a pensar en cierta semiología diferente. Por ejemplo, lo indiciario, que Freud lo toma y toda la temática de, bueno, ustedes lo habrán visto en el Moisés, de Moyef, de toda esa historia de Morelli. Y eso indiciario no es estrictamente otra cosa que algo del estilo que se puede llegar a entrever. Y otro autor muy interesante en ese sentido es Roland Barthes, que habla de lo obvio y lo obtuso, aquello que no es estrictamente lo que se ve, sino algo que hay que verlo de un modo particular, el modo de la anamorfosis. Desde cierto ángulo uno ve algo de golpe. Y yo creo que es importante armar instrumentos para poder ver esto, y ahí se me viene todo el lío, que este sí que nos va a embarrar, que es la contratransferencia. Es decir, aquello que produce en nosotros algo que no es del todo significante, pero sin embargo está y de algún modo se nos presenta cómo operar desde. Por ejemplo, el ejemplo del no hay patrón, para mí es equiparable al caso de Margaret Little, que dice Lacan acerca de esa confesión contratransferencial que reabre el análisis en esa paciente tan grave que describe. Pero ahí, ¿será el significante, el patrón que es jerarquizado, sobreestimado? ¿Será la conmoción del analista que lo dice con cierto énfasis y certeza? Y ahí se juega más esto raro también de cómo se dice. No solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y volvemos incluso al sujeto del enunciado, sujeto de la enunciación, pero especialmente el cuerpo viviente del analista que dice, y que puede estar tomado o no por lo que dice en casos determinados. En ese sentido, creo que todo el tema del estilo cuestiona
bien toda la hipótesis estructuralista de o de reducir todo al problema de la significación y del significante. A veces el silencio, el analista puede estar cargado de sentido y ser más importante que todo lo que diga. Es más, hay varios ejemplos que trae Lacan de haber dicho de más que arruina una circunstancia de trabajo transferencial. Es decir, aprender a callarse sin irnos al silencio absoluto de esa práctica complicada de cierto tipo de esquemas referenciales. Ahora, la otra cuestión que quizás valdría la pena retomar es cómo hay una cantidad de recursos metafóricos que recorren todo el trabajo, como si fuese sobre la base del significante, que es la única manera de alcanzar lo que sea. Es decir, vuelvo a la hipótesis de que el agua de esta navegación es el significante, pero el significante queda corto en relación al tema de la pulsión en general. Y me parece que, por ejemplo, varias metáforas que aparecen en el trabajo, como no poética o la nada de ciertos versos. Me acordé de uno de Hemingway que hace un Padre Nuestro lleno de nadas por todos lados en lugar de Dios. Después te lo paso, si querés. Sí, sí. Que en realidad están tocando uno de los bordes de la pulsión. Recordemos que es el concepto límite de la pulsión. Y que el otro borde lo que plantearía es una dimensión más difícil de decir por vía al significante. En definitiva, estamos con el asunto del objeto A. Es decir, el ingenio de Lacan le permitió crear una nada con una nominación. Reintrodujo la nada a jugar con lo que hay. Y a través de eso él logra resolver una cantidad de cuestiones, pero al nominarlo no lo transformamos en un objeto. Este es un malentendido frecuente. Me acuerdo en una actividad donde había un analista que creía que el objeto A es una cosa chiquitita porque se llamaba petit A. Es decir, no es un objeto, es un objeto lógico, es un objeto para jugar como dentro de algún tipo de interacción con otro tipo de matemas. Y la otra cuestión que creo que yo destacaría dentro de todo este conjunto de cuestiones y problemas es recuperar un poco, sin poder resolver teóricamente cómo, pero que la tarea nuestra está basada en la experiencia. Es decir, lo tomaría de Benjamin y toda la idea de la experiencia, y tomaría que en función y campo de la palabra, Lacan menciona 51 veces la palabra experiencia. Es decir, que las cosas no son cerradas, depende de qué acontezca. Quizás podemos meter el acontecimiento, sí. Pero lo que sí es interesante es ver cómo se da cierta perseverancia de inclinación de la experiencia en una determinada dirección. Pero la única manera de explorar estas dimensiones es como si fuese con un cierto carácter experiencial. Es un tema, vuelvo como cerrando ya, es un tema muy vasto que nos lleva a todas esas dimensiones que no solemos poder describir del todo, pero que tienen una incidencia crucial. Es decir, en ciertos casos es como si uno pudiera casi intuitivamente plantear, bueno,
cierto estilo, supongamos de un analista, puede ir con cierto estilo de un paciente. O que más que hacer una nosolografía basada en criterios psicopatológicos, podemos empezar a agrupar estilos de pacientes o estilos de analista. De hecho, esto nos lleva, bueno, por último, cerrando, a un problema de la cultura o de la existencia teórica de cierto tipo de pensamientos que generan un estilo, por ejemplo, de analista, es decir, que son todos de determinada forma. Con esto ironizaba Miller de que a los analistas se los puede ver como las cepas de los vinos, de acuerdo a los años en que se formaron y con quienes se analizaron. Está bien, es por identificación, ese es el otro tema que se puede traer, acerca si las identificaciones configuran parte del problema del estilo. Esto sería una versión más, digamos, explorable o como ligada a la formación o a la constitución subjetiva visible. Pero creo que lo más enigmático es aquello que va más allá de lo que podemos significar y que sin embargo incide. Bueno, interrumpo acá. A ver, estamos con muy poco tiempo. Ah, ¿sí? Y son y 20. Yo diría que te parece de dar una vuelta por la gente y 20. ¿Y cuarto? Sí. Bueno, lo tengo mal entonces. Sí, media hora. Ok, entonces tenemos No es media mucho, hora, pero me pero- parece, ¿no? más- Esperar, a ver qué la gente que está esperando y aguantando. Pero empecemos con la gente que está presente. Vamos a darle la palabra a la gente que está presente. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo o vamos? Mirta. Más que algo. Más que algo. Ni corto ni perezoso. Bueno, en principio, bueno, es un trabajo muy sesudo, muy profundo y acuerdo con Leonardo que tiene muchas facetas. A mí me interesa la dimensión clínica y también cómo diferenciar distintas dimensiones que hoy se trajeron, ¿no? Por un lado, me parece que está la cuestión del estilo, por el otro lado está la cuestión de la letra. Y creo que esta diferencia hace a la clínica. Una de las cuestiones que a mí me parece que es interesante es si la letra se pone como la nota azul o si cae. Cuando Lacan hace su listado de interpretaciones, incluye para el rescate de la letra la interpretación por homofonía. Y es ahí donde la letra puede ser aprehendida porque cae. Entonces, me parece que hay acá un juego que está en lo que ustedes dicen, pero que ustedes lo arriman más a la metáfora y yo lo arrimaría más clínicamente a la interpretación por homofonía. Esto, por ejemplo, estoy inventando algo. La interpretación, aquí no hay patrón, es una interpretación que va hacia el lado del significante y la metáfora. Ahora, si el analista dice padrón, ¿no? Es decir, si juega con la letra, es posible que algo diferente al patrón emerja, lo cual no quiere decir que no sean tiempos del análisis. A lo mejor hay un primer tiempo que es del patrón y otro tiempo que es del padrón, donde él está buscando inscribir su nombre, por ejemplo, ¿no? Claro, por homofonía. Quiere decir que esto me parece que es una dimensión clínica de este trabajo, que me gustaría como rescatar. Después está la dimensión de la voz, ¿no? Que es otro problema, me parece, que ustedes traen y que, bueno,
creo que vos, Leonardo, lo señalás en la voz en la interpretación, ¿no? Es decir, a veces uno actúa como super yo, ¿no? Cuando enfatiza de alguna manera, y eso tiene también su propia ley, ¿no? Por algo, Lacan refiere la voz al super yo, ¿no? Es decir, creo que esto es importante. Y después está la cuestión del estilo. Y acá creo que también hay que pensar, porque está la letra. La plancha hablaba del significante enigmático, yo en 1998 hablé del significante aserial, es decir, aquello que no es significante, porque si es aserial y es enigmático, no es significante. Entonces, lo que me parece es que acá hay un problema, que es también a dilucidar, ¿no? ¿Esta letra viene desde lo primario o se articula en un estilo singular en el final de análisis? Y esto hace a diferentes clínicas, porque hay una clínica, digamos, causalista y una clínica que, digamos, ubica la causa finalista. Y creo que esto abre también la dimensión clínica. Y después me pareció interesante el tema de la experiencia que se opone a la vivencia, obviamente, ¿no? El juego, el interjuego entre experiencia y vivencia, y Freud lo trae, porque Freud distingue la experiencia, digamos, de satisfacción de la vivencia de satisfacción. Y estos dos tiempos también me parece que son interesantes de Gracias, diferenciar. Mirta. Gracias, me encantó el trabajo Gracias. y me hizo pensar mucho. Gracias, Mirta. Tenemos, Cristina. tenemos una intervención del ¿sí? Zoom, que Bueno. está Alicia Kilner, ¿podemos darle paso? Ok, y después. Y hay sí. Y Liliana Polaco dice, en relación a la frase estilo, ¿es el hombre no será un producto del discurso del otro? Y entonces la presencia del otro al que nos dirigimos, o sea, ¿tiene una dirección? Le pregunta Liliana Polaco. Alicia, te escuchamos. Bueno, gracias. Me parece muy interesante incluir este tema que no es habitual entre los analistas discutirlo. Yo no me metería si el estilo está al principio o se consigue al final, porque yo creo que justamente lo que plantea Marcelo, creo entender eso, ¿no? Es que así como hay el estilo del analista, o puede haberlo, que no sea una identificación imaginaria con la generación que le tocó, con quien le tocó estudiar, etcétera, que sea un estilo personal que el analista haya encontrado en su propio camino analítico. Me parece que hay una marca de estilo de cada sujeto que es como cuando alguien va a un taller literario y le dicen, ya vas a encontrar tu voz, ¿no? Y me parece que hay que encontrar la voz en el propio análisis. Es cierto que estas referencias poéticas a veces suenan como difíciles de aprender, ¿no? En el sentido de que es cierto, cuando uno escucha un poema de Pizarnik o qué sé yo, de Paul Valéry, puede pescar el estilo, aunque no conozca el poema y ya sabe quién lo escribió, pero también se puede escribir al estilo de, como hay muchos que escriben imitando el estilo de Lacan, ¿no? Y entonces escriben horrible. Creo que cada uno tiene, me parece que el camino del análisis es encontrar el propio estilo. Justamente la palabra padrón ahí me parece muy interesante, patrón, porque es salirse del patrón. Me parece que este trabajo, por lo menos la noción de estilo, es totalmente anticlasificatoria. Es salir del patrón. Es anticlasificatoria en el sentido habitual ahora de estos DSMs que están saliendo, ¿no? Donde el paciente no entra en ninguna clasificación, todos en ese sentido somos queer, somos únicos, ¿no? Y me parece que hay toda una especie de tendencia en la sociedad, en la época, a clasificar, ¿no? Y a compararse y estar, ser un 8, ser un 10, ¿no? Hay toda una especie de manía clasificatoria de la cual es muy importante arrancar al paciente. Gracias. ¿Estaban Cristina primero? Jorge, Laura y Jorge.
Bueno, gracias Marcelo por el trabajo, gracias por los comentarios del trabajo. Voy a hacer mi comentario apuntando a algo que me interesa a mí particularmente y que es un trabajo que viene como a poner cierto tope a cierto entusiasmo representativo que imperó en el último tiempo y en el cual tal vez yo también incurrí en algún momento. ¿Qué quiero decir? Que lo no representado había que representar. Hace poco y a raíz de otra cosa leí un comentario de Jaime Spilka a un trabajo mío muy duro, muy dura, un trabajo que había ganado un premio, pero que ahora cuando lo vea pronto, le voy a... Sí, sí, porque vamos a tener una conversación pronto va a estar Leonardo también. Se lo voy a agradecer, porque él ya ahí me señala el entusiasmo representativo. Y yo creo que el trabajo de Marcelo, y tomando lo que decía Leonardo del inconsciente y el ello, el inconsciente reprimido y el ello, apunta a señalar esto, ¿no? A los límites de lo representacional. O sea, no es sin representaciones, y a Horstein en su trabajo, ¿se acuerdan? No sin Lacan, no es sin representaciones, pero con la representación solamente no alcanza el exceso de sentido. Entonces, es un trabajo, Marcelo, que yo lo daría a leer en un seminario para poder dilucidar esto, ¿no? Y que esto quede en claro cuáles son los límites. No quiere decir que no podemos hacer nada, ¿no? Acá se habló del sintón, hemos estudiado con Jorge también un montón de años ese tema, qué hacer con eso y qué sé yo. Pero me parece que el entusiasmo representativo que yo en su momento, esto no se lo dije a Spilka, pero lo dije, yo le llamaba que había que tener una ética de la creación de representaciones. Ya ahí me estaba haciendo ruido el entusiasmo representación. Por eso te agradezco mucho el planteo, coincido con lo del estilo, tanto de los pacientes como del analista, y la verdad yo lo tengo en cuenta a la hora de elegir analistas. No sé por qué, pero lo tengo en cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por el trabajo, los comentarios muy buenos. Yo quería hacer algunas preguntas cortitas. Una que me evocó el trabajo, un texto un poco antiguo, el de Theodor Reich, de 1948, que se llama Escuchando con el tercer oído, donde habla que el analista tiene que tener, escucha con un tercer oído, la voz que viene del inconsciente. Entonces mi pregunta era si este tercer oído puede escuchar la música del inconsciente, tomando en cuenta la referencia. El otro punto era la cuestión de la improvisación en relación a la nota azul, y es que la improvisación permite tanto al analista como al paciente crear nuevos motivos. De lo que se trata es que en la improvisación se crean cosas nuevas, y si es una... Y el último punto es que el analista puede escuchar escuchar música en lo que le cuentan, es porque lee. Y quería rescatar la cuestión de la lectura, porque leer es captar el tema inconsciente en la escritura musical. No es una audición. Gracias. Jorge. Bueno, ante todo, agradecerles los trabajos, Marcelo, me gustó mucho lo que trajiste, hay que leerlo con detenimiento porque tiene muchas cosas. Retomamos de esta manera también un cambio que hicimos alguna vez entre nuestros grupos. Parece que vale la pena, ¿no?, retomar esto, y es un camino importante, ¿no?, haber tomado ese concepto de estilo, revisarlo, me parece muy bueno, y acá escucho que lo enriqueciste mucho, así que quisiera leerlo y
Me parece que es un concepto, además de eso decir, es un concepto valioso, yo diría, ¿no? Es un concepto que tiene un valor. Y tal vez, no sé si decirlo en relación al significante, ¿no? Pero tal vez hay que poner algo fuerte ahí, digamos, ¿no? En un camino a la letra, ¿no? Evidentemente se articulan en el estilo, ¿no? No digo que no, pero me parece que tiene algo que necesitamos rescatar. No sé si es el presente, hay algo que ocurre en los análisis y que esto está tocado. Le agradezco también a Leonardo, como siempre, y a ti, lo que trajeron, que me parece muy bueno, ¿no? La verdad que es para... Pensaba, y en ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando en APA en esto. Pensaba también lo que uno podría, no sé si llamarlo el estilo de Lacan, pero tal vez podríamos pensar el estilo de Freud, si podemos pensarlo. Y me parece que es una responsabilidad nuestra tal vez de estudiar y de poder articular, ¿no? ¿Qué nos transmite cada uno de estos estilos? El estilo de Lacan, el estilo de lo que de alguna manera, no sé si es con la letra que seguimos a los autores, o inclusive lo seguimos con el estilo. Y eso me parece que es importante. Como si formara parte de una identificación que fuera más allá del saber. Entonces es un posicionamiento. Entonces me parece que ahí me parece que es un terreno que nos une, que nos separa, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, una de las cosas que pensaba, el otro, no sé si lo tomaste, Marcelo, que es el que copia el estilo. Y a mí me parece que es una cosa particularmente desagradable, ¿no? Copiar el estilo. Y eso yo diría, te hemos advertido cuando escuchamos. Bueno, se ha dicho mucho los que copian el estilo de Lacan. De Freud tal vez sea menos claro qué es el estilo de Freud. Lacan aparece más claro esto. Y pensaba si una de las cosas, que anoté varias, pero si no me obligo en comentarlas, un saber hacer con el Das Ding, ¿no? Pensé que tenía que ver con eso, ¿no? Como el Das Ding, como aquello, ¿no? Como que cada uno maneja eso. Porque creo que es una cuestión que aunque se vaya formando el estilo, yo creo que ya está ahí, en el modo de hacer cada uno con el Das Ding. ¿De quién? Porque tenemos que volver a la De mesa, Graciela ¿eh? Campis, nada más. ¿sí? Bueno, ok. Agradezco y felicito todas las presentaciones. El trabajo de Marcelo trasciende la producción de nuestro grupo Estilo. Es la puesta en acto de un trabajo científico y de escritor. La deriva sin fin que menciona al comenzar el recorrido a la manera del circuito deseante fue el motor siempre pulsante que estuvo presente en el grupo recorriendo bibliografías, concentrando entrevistas, compartirlas, etc. No quiero dejar de valorar la presentación de la clínica que transmite también la modalidad de cómo trabajamos. Bueno, gracias. Leonardo, ¿quiere decir algo? ¿Vos querés decir algo? No, lo que dijo Jorge, Le damos el lugar que a esto Leonardo. que vos planteas es trascendente en cuanto a la identificación y todo eso, imitar estilos, porque hay gente que piensa que el objetivo de un análisis didáctico es la identificación con el analista. Y eso que hemos hablado tanto, ¿eh? Y bueno, pero Hay algo que creo no se que escucha. hace a un modelo liberador o opresor, depende cómo uno lo plantee y cómo se destituye el análisis, cómo es el fin de análisis. Si tiene que quedar la marca o no, o que puede, como alguna vez se dijo, tirarlo como sobre todo viejo que no se usa más. Es decir, no, pero en la función, está bien. Después puede seguir una gran amistad, pero me parece interesante la destitución continua del analista en sus intervenciones, el carácter liberador, y hace un estilo de análisis. A mí dice que hay momentos de análisis y momentos del analista. Si hablamos del estilo de los autores, tenemos que diferenciar técnica de método. Y pregunta, ¿creen que lo gestual forma parte del estilo? Yo tengo que... Dos preguntitas así, nada más, ¿eh? Pobre, no tiene mucho para contestar. No, seguro, pero no importa. Yo quiero preguntar lo siguiente. El estilo.
¿Es del sujeto o del objeto que lo causa? Y la segunda pregunta es, ¿eso que lo causa le imprime una marca al sujeto? Mira, los dos. El objeto traza en su recorrido algo que marca y que tiene que ver con el estilo. Bueno, me convencieron que tiene muchas puntas el trabajo porque hay una cantidad de cosas que me interesaron, que dijeron. Y para tomar la última, yo creo que digamos, lo que podría diferenciar analistas, estilos, es, digamos, el grado el grado de identificación que promueven en los análisis, la manera en que se promueven la desidentificación. No hay posibilidad de un análisis sin un monto de identificación inicial, bueno, sujeto, supuesto, saber. Me acordaba cuando lo escuchaba recién este intercambio con lo de Jorge, que Lacan, hemos visto varios testimonios de Lacan, mejor dicho, de analizantes de Lacan, y aparentemente, por lo menos esta es una cosa, él tenía una especie de fobia, diría yo, a que el paciente se identifique con alguien tan fuerte como era él. Entonces creo que la manera a veces intempestiva de cortar los análisis y a veces de provocar situaciones de angustia muy críticas en los pacientes, pero al mismo tiempo la disponibilidad absoluta que tenía para recogerlos de esa situación. Yo creo que era una marca del estilo de él. O sea, se tenía que hacer cargo de ese arrojarlos, después trayéndolos todo el tiempo y con una gran disponibilidad. La famosa cuestión del consultorio abierto, que podía venir en cualquier momento. O sea, si quedó medio tecleando, venga pronto, le decía. Bueno, este, como para decir, bueno, creo que lo que escuché, Alicia Kilner, representan lo que dijo muy bien lo que yo pienso. Yo pienso bastante parecido a lo que ella dijo, de lo que es la experiencia de un análisis. No nos pusimos de acuerdo, se ve que tenemos alguna sintonía ahí, ¿no? Para decir algo, la cuestión del enter, para decir algo que me parece que puede articular alguna de las cosas que se dijeron. Estilo tiene que ver con stilus. Stilus es punzón y es estilográfica. Con la modernidad, el punzón con que escribían los asirios y los babilonios en las tablitas de arcilla, ¿no? El código Hammurabi y todas esas cosas que escribieron, el escriba, el estilo del escriba tenía que ver con el punzón que usaba, o sea, la letra está marcada, no es absolutamente libre, se necesita un punzón, pero después hay cuestiones de presión, de cómo hacer la letra, de cómo, que permitía diferenciar quién había escrito determinada tablita, quién había escrito otra. Así hay el entre que traía, sí, el entre que traía, creo que con mucha pertinencia Leonardo, como un lugar por donde transita el estilo, me parece que se puede ver bien ahí, ¿no? El entre el punzón, la tablita, el material de la arcilla también cuesta eso, si es más dura, es más blanda, el color, ¿no? Y lo que finalmente se produzca como marca. Claramente yo creo que va por el lado de la invención, del neologismo, de la homofonía, de cosas que se fueron marcando acá, esa posibilidad que tenemos de intervenir los analistas, y también por cierta cuestión de la emocionalidad y de la experiencia y lo que promueve el analista con su presencia, su presencia que no es tampoco tan libre, no somos libres de cómo estamos presentes en un análisis, ¿no? Así que, bueno, muchas cosas hay, las anoté todas, las voy a ver bien. Lo del ello y lo que decía Gloria de la atención flotante me parece interesante, parece obvio, ¿no? Que flotar tiene que ver con atención flotante, pero ahí me quedo pensando. Lo del ello y ese inconsciente de Colette Soler, también me quedo pensando en eso. Creo que Colette Soler no se refiere al ello, se refiere a otra cosa, se refiere en todo caso más a la realidad, lo que atrae la realidad y el contacto con la realidad, y que el sujeto termina sabiendo que tiene que ver con él aunque le viene de fuera. Es más ese inconsciente el que ella propone. Pero es una realidad que irrumpe traumáticamente, tiene que ver con lo traumático.
porque rompe la concepción de realidad de ese sujeto. Sí, lo real. Ella habla de inconsciente real. No, habla de inconsciente real. Inconsciente real. Sí. Inconsciente real. No, interesante lo que vos traes de relacionarlo con el ello. O sea, bueno, entre tantas cosas que podría mencionar, ¿no? Sí. Y que agradezco mucho, tanto a los presentes como a los que están presentes en la pantalla. Bueno, Porque me quedé pensando en esto del ello, ¿no? ¿El ello qué es? No es una pregunta inocente, porque... Claro. ¿Qué nombra? ¿Qué nomina? ¿Hay contenidos en el ello? Lo digo irónicamente, pero también como para pensar. Ah, bueno. Y de algún modo Claro. creo que es el arco en la cítara. Bueno, yo lo denominé, yo lo considero prepulsional incluso. Entonces así lo escribí en mi libro, pero son esas marcas prepulsionales. Mirta es un reservorio. Ahora, como reservorio, ¿qué reserva? Es un reservorio. Bueno, ya tenemos. Quizás haya que tener en cuenta la idea de que el cuerpo es el aparejo. El cuerpo opera entre el significante y... Micrófono, Pesquín. Sí. El cuerpo es el aparejo para la pulsión, según Lacan. Es decir, que operaría como entre el significante y las tendencias que se ponen en juego. Es decir, que el cuerpo en todo esto tiene mucho que ver. Lo que pasa es que hay que ver cómo incide. Recién lo traía Marcelo con el tema de la cualidad de la mano del usa el estilo, ¿no? Es decir, que es una especie de relación directa con lo corporal. Es como Cristina te invitó a hacer un seminario, que podría ser un seminario cuya pregunta sería ¿qué es el ello? Y están todos invitados a participar en alguna clase. Perdón, yo pensaba hasta qué punto justamente no estamos hablando de donde ese cuerpo, ya desde un inicio con sus marcas, comienza a ser un cuerpo erógeno. Deja de ser simplemente un cuerpo, ya es otra cosa. Claro que sí. Cuando empieza a ser cuerpo y estas marcas que quedan en ese ello. No, que me acordé de la pregunta que hizo Liliana, que no sé si está, digamos, en el lugar del otro, en la inscripción en ese cuerpo, que toma, por ejemplo, la planche lo toma de manera fundamental. La acción del otro. Bueno, a ver, de a uno, porque se ha convertido. Escribí más sencillo porque se nos ocurren muchas cosas, Marcelo. No somos, bueno, siguiendo Lacan, somos parletres, somos seres de habla. Sin el significante no hay. Lo que pasa es que estamos viendo aquello que no es significable, a pesar de que el significante va más allá del. El significante con el significante. Claro. O con restos del significante. Él afirma, Leclerc lo lleva más allá y dice el monograma. Sí. Un trabajo, un texto precioso donde... Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, ¿o vos querías decir algo? No. Yo solamente agradecer, me convencieron de que el trabajo tiene muchas puntas porque recibo muchas cosas, o sea que esto es un ida y vuelta. Y es bueno, es potencialmente para seguir descifrando cosas.
Gracias. Muy bien,